¿Qué tal, querido Hugo? Hugo es un capo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Quién es no, Hugo? vos sos el capo. No, por favor. Agradecido. Abogado, máster en educación superior es Hugo Vera. Bueno, él siempre es un pedagogo, él es un intelectual. Y ahora está entrando en esta fase de la naturaleza del juicio político desde sus raíces. Está analizando todo esto. Y él dice, como dicta el principio cardinal del republicanismo, los parlamentarios solo pueden ser juzgados por sus pares mientras estos tengan fueros. No es posible que los mismos sean sometidos a las reglas del debido proceso, famoso debido proceso, descrito en el artículo 17 de la Constitución Nacional Paraguaya, porque los fueros son un blindaje, una suerte de blindaje en contra de este artículo, y se requiere despojarlos si se pretende tal extremo. Bueno, ¿qué es el debido proceso? Porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué a Katia, por ejemplo, no le aplicaron el debido proceso? ¿Verdad? Y esto que pasó ayer con los 30 años de cárcel al último torturador de la era, digamos, de Stroessner, Eusebio Torres, que tiene 88 años, le condenaron a 30 años de cárcel, pero él, como tiene tantos años encima, no puede ir a la cárcel, va a quedarse en su casa. Le dieron la máxima pena al comisario retirado por hechos ocurridos en 1976 en investigaciones. Hugo, vos sos la Biblia, te vamos a escuchar. No, en serio, ¿qué es el debido proceso? No, te pasa que yo no creo en los dogmas, así es que... ¿Cómo analizar esto? Especialmente en la tierra, ¿verdad? Bueno, ¿cómo analizar esto del debido proceso? A ver. Bueno, Bruno, que gracias nuevamente por el espacio y permitir, por favor, conversar sobre este tema tan importante, ¿verdad? Un lujo para nosotros. Precisamente el debido proceso es uno de los, digamos, enigmas para muchos, ¿verdad? El nombre debido proceso viene de Inglaterra. ¿Y qué quiere decir? A ver, antes había lo que se llamaba la ley del rey, ¿verdad? O sea, la ley del rey. Claro, el rey podía matarte, podía hacer lo que quería, ¿verdad? En Occidente, por lo menos, ¿verdad? Y era una suerte de Dios. Sí, de hecho que literalmente se instituían como dioses muchos en la tierra, ¿verdad? Pero ¿cuál era el punto ahí de que según su decisión la gente vivía o moría en los reinos, ¿verdad? Hasta que en 1215 un grupo de varones le dice, espera un rato, le dice, acá... se tiene que establecer ciertas reglas y bueno, lo que ocurre es que el rey da esa concesión, el rey Juan Sin Tierra, el que sale en Robin Hood. Sí, claro. Sí. Se concede esos, digamos... Acordate que sos mortal, le decían. A los reyes y a los romanos. Eso era cuando los emperadores le ponían cuando los generales entraban desde el campo de Marte, le ponían ahí un esclavo para decirle acordate que sos mortal, la victoria es efímera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y trasladada toda esa historia a 1915, ¿qué pasaba? 1215, ¿verdad? A 1215 nace la Carta Magna, ¿verdad? Sí, o sea que por primera 1215. vez en Inglaterra, por lo menos, y gran parte de Occidente, por supuesto, hay una carta por encima del poder del rey. Era una cosa... un adelanto demasiado por encima del poder del rey. Por eso se dice Carta Magna, estaba por encima, ¿verdad? Entonces... se le obliga prácticamente al rey a que se le conceda que nadie puede ser juzgado, nadie puede ser condenado sin un juicio, la aplicación de los tributos, una serie de concesiones, por decirlo así, entre comillas, que hacía el poder en ese momento. Ya en 1354, cuando se hace la revisión de la Carta Magna, nace el nombre debido proceso, ¿verdad? Por el rey Eduardo III. Ahí nace lo que es el due process o
el debido proceso. Esa es la primera vez que escuchamos ese nombre. Debido proceso es porque ya no se puede hacer la voluntad del poder, sino que tiene que haber una regla que tiene que ser aplicada a las personas que se someten a ese juicio, ¿verdad? O sea, en 1215 en Inglaterra nace la Carta Magna. Así es. ¿Es así? En 1215 y en 1354 hay una revisión, el estatuto de Eduardo III. Ahí es donde nace el nombre por primera vez, ¿verdad? Así. Entonces, esto hoy día es recogida por las constituciones modernas, ¿verdad? Y uno se pregunta, yo siempre recuerdo que en la facultad preguntan ¿qué es lo que es una constitución? Y la mayoría decían la ley suprema de la nación, pero no se definía finalmente qué era. Yo recuerdo, ¿qué es la constitución? Claro, una constitución, ¿qué es, verdad? ¿Y qué es? Y bueno, y justamente decía... La reunión de reglas. No, nos decía nuestro profesor, es una camisa de fuerza para el poder. Es para que el poder esté atado, para que no haga lo que quiera, ¿verdad? Esa es una carta magna. Esa es la función de una constitución, ¿verdad? Entonces, esos son los antecedentes. Entonces, ¿qué pasa? Todos los ciudadanos tenemos ese derecho que está dentro de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución Nacional Paraguaya reconoce de que toda persona que es sometida a un proceso y que pueda derivar una pena o sanción, hay reglas que se tienen que cumplir. Se tiene que presumir tu inocencia, tenés que acceder a copias, si sos procesado, ¿verdad? O sea, es muy importante porque no cualquiera tampoco puede poner en marcha eso, y generó mucha discusión. Solamente cuando hay una imputación o cuando hay una investigación, ¿verdad? Entonces, ¿y aquellos que tienen fueros? Exacto, ahí está el problema. Esto no se puede aplicar a los parlamentarios que tienen fueros. Por eso es que se pide pues el desafuero, para que pueda ser aplicado. Desafuero. Claro, por eso un juez, ¿qué pasa si de hecho que el parlamentario no puede ser sometido a ningún proceso? ¿Qué dice? Lo máximo que dice la Constitución es que si se le encuentra en flagrancia, se le agarra, se le tiene ahí detenido, se comunica a la Fiscalía y la Fiscalía pide a través del juzgado que, enviando todas las copias del juzgado al Parlamento, pide su desafuero, ¿verdad? Entonces, por una mayoría calificada, atender esta gran, ¿cómo te voy a decir? Puntuación, digamos. Sí, es muy importante la mayoría calificada. Entonces, requiere, cuando dice mayoría calificada, la Constitución te dice 3/4 partes o lo que sea, ¿verdad? Te establece cuánto es, qué cantidad de votos requerís para que haya un desafuero, ¿verdad? Entonces, lo que no pasa con la pérdida de investidura. La pérdida de investidura, el artículo 185 dice que con una mayoría simple es requerida, ¿verdad? Y con la pérdida de investidura, por supuesto, ya tampoco tenés fueros, ¿verdad? El tema viene así. Se generó toda una gran polémica porque le destituyen, le expulsan a la ex senadora Katia González del Senado. Y todos están reclamando por qué no se le aplica el debido proceso, por qué no le dieron la oportunidad de defenderse, una serie de cosas, ¿verdad? Las reglas del juicio político... Pero antes de eso, escuchaste a Nakayama, ¿verdad? Que dijo que se tenían que juntar 30 votos y tan solo 23 fueron los reunidos. No. Eso no es cierto. Eso dijo sí, él. claro, pero yo también puedo decir que soy Superman, ¿verdad? ¿En qué sentido no es cierto? Porque la Constitución es la ley suprema. Por encima de la Constitución no hay ninguna ley o reglamento, menos aún un reglamento, ¿verdad? ¿Por qué dice que se requería de 30? Porque los parlamentarios creyeron... se había firmado algo en diciembre del año pasado. Ellos creían que podrían blindarse con una ley que tiene rango inferior, con un reglamento, peor aún, ¿verdad? que es en rango inferior a la Constitución. Sí. En la Constitución, en el artículo 185, te dice que por simple mayoría se le puede destituir. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, por más que tengas mayoría en el Congreso, no podés decir, che, pero espera, 23 es demasiados votos, vamos a hacer con 10 votos nomás. Con 10 votos ya es suficiente, es tanto. O decir, no, pero vamos a blindarle a los perros acá, a los congresistas. Vamos a hacer, en vez de 23, que sean 40 votos, ¿verdad? Y con eso estamos blindados. No funciona así. La Constitución, cuando es taxativo en ese sentido, se cumple lo que dice la Constitución. Por más que vos, con los congresistas,
agarren y digan lo contrario. La Constitución prima siempre. Es más, te digo una cosa, si se hubiera hecho con el reglamento, ahí sí Katia hubiera tenido argumentos para ir a la Corte y la Corte tendría que... ¿Por qué no se hizo eso? ¿No se dio ese paso? ¿Y por qué? Porque hicieron lo correcto los parlamentarios ahora. Hicieron lo correcto porque con mayoría simple le destituyeron. Ahora, si es que se requería, si es que con 30 votos se aplicaba ese reglamento, ahí sí... Es lo que nombró Nakayama. Claro. Si se hacía lo que dice Nakayama, justamente es lo que podía haber mérito para una inconstitucionalidad, porque no le pueden aplicar un reglamento que es inferior. ¿Quién dice la verdad entonces? O sea, lo que vos estás diciendo... No, pero la Constitución. No me crean a mí. Agarrar el artículo 185 y dice que con mayoría simple, cualquier decisión, el juzgado, el Senado, o sea, el Congreso... ¿Por qué sacó esto de los 30 votos? Y porque en diciembre sancionaron un reglamento en donde decían que con 30 votos... era necesario para la pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque justamente Katia era la que más fuerte pegaba en el periodo anterior. Decía esto que te estoy diciendo. Y en ese momento Katia tenía toda la razón. Es más, ahora por todas partes se está viralizando lo que ella decía en ese momento, lo cual es cierto. Pero ¿qué pasa? Ellos lo usaron efectivamente como un garrote político. ¿Y qué decía Masi? Hagan mayoría si quieren detenernos, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora es justamente lo que pasó. Tienen mayoría, ¿verdad? Pero esto se puede tomar como una vendetta o no, ¿verdad? Esa es una cuestión... Los motivos es independiente. No estamos analizando. Estamos analizando lo que dice la Constitución. Y esto la Constitución claramente dice que es con mayoría simple. Y esto en lo que vos te basás del debido proceso. No estamos hablando del debido proceso. Estamos hablando del juicio político. Del juicio político, sí. Si bien algunos dicen que el juicio político... Pero este debido proceso tiene que ver con Katia González también. No, en este caso no. Sí, está claro. Ahora Katia dice que se tuvo que haber aplicado el debido proceso y qué sé yo, ¿verdad? O la gente que la defiende, ¿verdad? Que ¿Cómo le van a aplicar una regla? ¿Cómo por mayoría simple le van a echar? Dice, tiene que aplicar el debido proceso. El debido proceso no se le puede aplicar a un parlamentario. ¿Por qué? Porque están blindados en contra de este artículo. O si no, ¿para qué le va a pedir el juez al Congreso que haga pérdida de fueros? Sí. Justamente porque se requiere aplicarle. ¿Y qué pasa si el Congreso le dice... no le vamos a desaforar. Se va a quedar acá. El juez no puede hacer absolutamente nada. Así le haya matado a 200 personas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a cumplir su periodo y ahí el periodo suspende la prescripción, ¿verdad? Porque hay un obstáculo insalvable, como dice el artículo 103 del Código Penal. Entonces ahí se suspende la prescripción y cuando pierde su desafuero, cuando pierde los fueros, ahí comienza a computarse, ¿verdad? Entonces, no se le puede juzgar, no se le puede aplicar el artículo 17. Entonces, ahora ellos quieren que se aplique el artículo 17 a un juicio político que es de una naturaleza diferente. El juicio político es lo único que rescatamos realmente en esencia de lo que es el common law inglés. Porque ahí en 1215 decía que tenían que ser juzgados por sus pares. Y eso es lo que entiende. Eso es aplicado en lo que es el juicio político, pero no en el debido proceso. En el debido proceso no existe eso de ser juzgado por sus pares. O si no hubiéramos tenido jurado, ¿verdad? O sea, Juan Pueblo era el que tenía que estar juzgando. Claro. Lo que era el discaterio en Grecia, ¿verdad? O sea, el jurado, la gente, ¿verdad? Acá sí necesita un tribunal especializado en ese sentido, que tenemos un juzgado con jueces técnicos, ¿verdad? El jurado es un juzgamiento sin tener preparación jurídica. ¿Por qué a ella se la sacó? Porque se la pudo suspender también a ella. Pero se le pudo absolver también. Pero esa es otra discusión. Otra discusión. Acá estamos discutiendo las reglas, ¿verdad? Las reglas es lo que ellos están poniendo en tela de juicio. Y a partir de ahora, ella, como ex senadora, ¿qué puede hacer? Ella es una... No, ahora justamente pisando todo lo que dijo, todos los discursos rimbombantes que ella utilizó cuando le sacó a 8 congresistas y a 8 senadores y a 2 diputados del Congreso en el periodo anterior. Ahora está pisando todo eso, está diciendo no ahí en ese momento. O sea, es más, ni siquiera justifica lo que decía en ese momento. No dice, mira,
en ese momento yo estaba en pedo y pensaba así. No, ni siquiera lo dice. O sea, sencillamente ni en botadú total. Y ahora ella es víctima. Hay un quiebre institucional, una crispación política, como si fuera que de ella depende la economía del país o depende la constitución o todo lo que funciona en este país. Y no es cierto. Si eso fuera cierto... Pero se está consolidando un bloque democrático ahora para enfrentar el avance de esta gente que la sacó a ella. Pero esa era la receta que ellos mismos dijeron en el periodo anterior. Ellos dijeron, hagan mayoría. Y es cierto, tenían razón. ¿Por qué? Porque esto, te guste o no, es un sistema democrático. Y Aristóteles decía luego, la democracia puede ser la tiranía de las masas también, ¿verdad? Por eso es que hay ciertas reglas que limitan, y en este caso, la Constitución te pone esas reglas. Dice que no es que por mayoría nomás y porque se le ocurre nomás los congresistas le pueden sacar a alguien. No, tiene que ser por uso indebido de influencia. En ese caso, se constituye sus pares como juzgadores y le hacen una pérdida de investidura. Por ahí dice algunos, sí, pero eso no es un juicio político. El juicio político está reglamentado y solamente se puede aplicar al presidente, al vicepresidente, a los ministros de la corte, etcétera. Pero no dice ahí que se le tiene que aplicar a los parlamentarios el juicio político, te dicen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La Constitución se interpreta de lo literal a lo integral. La valoración que hace los congresistas para echarle a un par suyo es un juicio de valor, o sea, es un juicio político. O sea, aunque no se llame juicio político, la pérdida de investidura pasa por un proceso. Y el caso de este señor que fue condenado a 30 años de cárcel, teniendo él ya 88 hoy, él no puede ir a la cárcel, pero para él, ¿qué representa esto? Porque él sigue en su casa, por ejemplo. Ahí sí tenemos un grave deterioro al debido proceso. ¿Por qué? El debido proceso, claro que se le puede aplicar a él. A él sí, porque no es parlamentario y no tiene fuero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Violaron brutalmente el debido proceso con relación a él. Yo no sé, yo no lo conozco, no es mi amigo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero acá a mí no me interesa la persona, me interesa la institucionalidad de este país. ¿Y por qué decir que hicieron mal esto? Pero es un atentado al debido proceso esto. ¿De qué año es nuestra Constitución? Del 92. Del 92. ¿Este hecho ocurrió cuándo? Hace 48 años. En el 76. En el 76. Hace 48 años, ¿verdad? Y después le dicen al magistrado, al juez que lo condena, pero ¿cómo van a aplicar la Constitución del 92 siendo que esto ocurrió en el 76? Ah, no, pero nosotros firmamos tratados internacionales donde dice que la tortura es imprescriptible. Es cierto que la tortura es imprescriptible, pero eso la Constitución del 92 recién recogió. Y entonces, al decir esto, está admitiendo que se tuvo en cuenta un tratado internacional por encima de la Constitución. Y en el artículo 137 de la Constitución Nacional dice que la prelación de importancia dice que la Constitución está primero. Entonces, lo que te está diciendo es que se aplicó el artículo 137 al darle validez a un tratado internacional. O sea que nos vamos al año 92. O sea que a este señor se le juzgó sin una ley que el debido proceso dice que tiene que ser una ley actual y previa al delito. Ese fue el artículo. ¿Querés que te lea lo que dice el artículo? Una ley actual. Claro, tiene que ser previa al hecho. Bueno, pero el hecho fue allá en el 76. Y sí, pero por eso no le pueden juzgar con una ley posterior. Eso pues es lo que se le O sea, una ley anterior, digamos. Claro, una ley anterior tiene que ser al hecho. Sí, eso pues es lo que le cuestionaron a los aliados en el juicio. Ley posterior. Claro, Entiendo. Claro, eso es lo que le cuestionaron a los aliados cuando aplicaron en los juicios de Nuremberg las leyes que se sancionaron después de la guerra. Después de la guerra, entonces le condenan a los 21 criminales nazis y por primera vez se utiliza la palabra genocidio, ¿verdad? Es cierto, eran lo más sanguinario, o sea, no hablemos de la culpa, hablemos de la regla. Y le aplicaron ahí, fueron condenados a muerte. ¿Quiere decir que tenía que prescribir entonces esto?
o sea, no tenés pues una ley para juzgarle a él. Porque ¿Cómo acá- le vas a juzgar por tortura si la tortura... Acá toda esta gente está celebrando porque Yo también celebro. se lo condenó Mira, a este señor. Yo por también 30 años. celebro que se lo haya juzgado, celebro que se le haya castigado a una persona si es que es culpable realmente. Yo no sé ni qué hizo, ¿verdad? No lo conozco. Yo celebro, yo estoy contento que la gente pague por lo que hizo, ¿verdad? Por sus hechos. Lo que me preocupa es que estamos torciendo el debido proceso como una venganza cualquiera. Eso quiere decir que estamos abriendo la puerta para que ocurra lo que está pasando en Chile. En Chile rompieron todo el debido proceso y hoy le están persiguiendo a cualquiera que aunque haya sido pariente, vecino o haya manifestado una simpatía hacia Pinochet. O sea, no importa. Y es más, este señor fue condenado por el testimonio de personas, ¿verdad? Sí, no había claro. otras pruebas más. ¿Y qué decían los romanos? Testi unus testi nullus. O sea, que un testigo, o sea, o sea, no hay prueba. Entonces, ¿qué pasa? Estamos torciendo la Constitución solamente porque estamos usando como garrote. Eso es lo jodido. ¿Por qué no le hacemos caso a lo que dice la Constitución, independientemente que yo sea colorado, zurdo o lo que sea? Y el hecho de Katia, volviendo a Katia, ¿se hizo bien o se hizo mal? Se hizo bien, claro. Ahí sí se hizo bien porque se hizo con mayoría simple. Si se hacía con el reglamento, es lo que se iba a hacer mal. Ahí Katia podía haber dicho, espera un poco, a mí me tenían que haber aplicado mayoría simple, no esta mayoría del reglamento, o sea, este reglamento que es inconstitucional. Ahí sí hubiera tenido razón, ¿verdad? Es lo mismo que yo, o sea, los números no y esto importan. que se está diciendo de que ahora el foco de esta gente que también la sacó a Katia, el foco van a ser 3 ministros de la Corte. Se está escuchando Y eso. bueno, ahí ese es el problema. Pero para eso, ¿qué quiere decir eso? Ahí sí ya tienen que tener más gente, ¿verdad? Porque ahí no le van a poder echar con 23 nomás con mayoría simple, porque el juicio político requiere de una mayoría No, yo no calificada. sé por qué. Yo repito lo que escucho. No sé por qué van a echar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Sí, el juicio político se requiere. Y ahí sí se hace. Ahí está establecido en la Constitución, en el artículo 225. Acá está... dice Estigarribia advierte. ¿Hugo Estigarribias? Sí, puede ser Hugo Estigarribia. Sí. ¿Hugo Estigarribias o quién es? Pero es un juicio político. Ese es el tema. Hugo Estigarribia. A ver, sí, ¿qué por dice mal Hugo desempeño Estigarribia? de sus Advierte funciones. que buscan barrer a 3 ministros de la Corte. Mira, ¿Y en por este qué país... eso? y bueno, quiere decir? pero en este país, y yo creo que con cualquiera, nosotros sancionamos... ocurre eso. O sea, en este país, en cualquier otro, ocurre esto que te voy a decir, ¿verdad? Nosotros sancionamos una Constitución y le dimos un poder digamos, parlamentarista a este país, ¿verdad? Ya no es más presidencialista. Justamente lo que tenían miedo era de la dictadura de una sola persona. Sí. Bueno, pero en este caso le dimos, vamos a decir, una tiranía, si querés llamarlo así, democrática. ¿Por qué? Justamente vuelvo a los orígenes. Cuerpo colegiado Claro, parlamentario. vuelvo al origen del término democracia. La tiranía de las masas puede ser. Por eso es que los griegos dijeron, bueno, no los griegos, Aristóteles específicamente decía, la solución es la politeia. ¿Qué quiere decir eso? Las reglas, la república. Fíjate nomás, el presidente es una reminiscencia del rey. El Senado es una reminiscencia de la aristocracia, los aristos. Arete pues era la virtud, lo virtuoso, ¿verdad? La aristocracia, ¿verdad? Y la democracia que somos nosotros, el pueblo. Entonces, ninguno tiene más poder que el otro, sino que se controlan mutuamente. Eso es república. O sea, ponerle a los 3 en una licuadora y ahí te sale la república. El rey, la aristocracia y la democracia. Paraguay no es una democracia. Paraguay es una república. Guarda con eso cuando te dicen, no, pero Paraguay es una democracia. Paraguay no es una democracia. Paraguay es una república. ¿Y cuál es la diferencia? Y que la democracia es un elemento de la república. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que la democracia es parte de la república. No puede existir por sí sola. Tiene que tener ese control de la república, de las leyes, del debido proceso, del Estado de Derecho. Entonces no podemos nosotros alegremente decir, como quieren
por lo menos algunos, porque hay otro tipo de república que es la república platónica, ¿verdad? Que es lo que utiliza la Unión Soviética, la Unión de República Socialista Soviética, ¿verdad? Pero ese es otro tipo de república, no es la república aristotélica en donde hay un control recíproco entre los poderes, que es el que nosotros tenemos. Entonces, acá nadie puede hacer lo que quiere por democracia nomás. Hay un límite. La regla te dice acá, si era por eso, entonces acá nosotros, no sé, la mayoría vamos a tomar la decisión de matarte. Vamos a matarte. Una suerte de Torre de Babel. Acá la mayoría elige y hace lo que quiere. Y no es así. O sea, hay reglas. Por eso se llama república. Y más a mi favor, ¿y por qué anuncian que van a apartar a 3 ministros de la Corte, por ejemplo? Bueno, no sé quién anuncia, pero anuncian. Primero que esos son los temores, ¿verdad? Acá el escándalo que están haciendo los demás parlamentarios. Y voy a nombrarlo acá: Gustavo Santander, Víctor Ríos, sí, y Manuel de Jesús Ramírez Candia. Pero eso pues es, ¿cómo se llama? La conspiración, empezar a tirar. ¿Vos sabés por qué le matan a Robespierre? Robespierre le matan por una conspiración porque nadie sabía. Entonces los perros tiraron nomás un chisme y dijo, acá en la lista que trae Robespierre está el nombre de Juan, de Pedro, de Luis. Entonces ahí se asustaron todos, ¿verdad? Pero tiraron nomás eso los perros. Entonces fueron, le agarraron a Robespierre y a la guillotina también, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo. Están tirando nombres o así porque sí nomás, sin un fundamento, que puede ser cierto también. Puede ser cierto. Pero el punto es de que acá a nadie le interesa Katia. A todo esto que están haciendo escándalo, ¿vos pensás que es por solidaridad con Katia? No, están mirando ya su curul. El próximo puedo ser yo, está diciendo, ¿verdad? Vos decís que a nadie le interesa Katia. A nadie le importa. ¿Vos pensás que Esperanza Martínez está preocupada por Katia? Pero si va a ser la siguiente presidente. Ellos están preocupados por su curul. ¿Por qué? Porque Katia encabezó una lista tipo la Revolución Francesa. Ella pues era la Robespierre. Ella salía, fíjate nomás en todos los videos de la época, ¿verdad? Donde ella salía y decía solamente se necesita mayoría calificada, y tenía razón. Entonces, al tener, y esto no es un proceso penal, no se le puede aplicar el debido proceso. Totalmente cierto, ¿verdad? Simplemente necesitamos una mayoría simple. Correcto. ¿Qué hicieron con eso? Usaron como garrote. 8 senadores mandaron afuera. O sea, y es lo que es más, ni siquiera ya importó ya que sea por uso indebido de influencia. A una ley le sacaron porque supuestamente creían que tenía COVID. ¿Dónde está ahí el tráfico de influencia? Y ahí no es tráfico de influencia, Dionisio es otra cosa. Amarilla. O Dionisio Amarilla. O el caso del senador Oviedo Mato. Usaron un audio que fue editado en donde supuestamente le decía no sé quién que tenía que estar en el banco a tal hora. Y por eso le sacan la investidura. Entonces, ellos actuaban como Robespierre en su momento. Y ahora justamente eso es lo que le tienen miedo. Como el otro ya tiene mayoría, ahora puede ser cualquiera. ¿Qué pasa con Beto Velar, que dice que se aleja aparentemente de Honor Colorado y va por la reelección? Dice. Bueno, eso yo no podría saber porque hay que preguntarle a Beto Velar, ¿verdad? Lo que pasa es que acá también se... Por la reelección, porque él termina su periodo ahora, ¿verdad? Como presidente. Lo que pasa es que sacaron tantas cosas de contexto que puede ser cierto, puede ser mentira, no sabemos. Es lo que ocurre, lo que te dije, la Revolución Francesa. Tirar nomás los nombres, ¿verdad? Para ver si alguno cae en la guillotina, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Beto Velar? Yo no estaba de acuerdo con sacarle a Katia, pero entonces ¿por qué votaste? Le dice la gente, ¿verdad? Porque hay algo que se llama disciplina partidaria, ¿verdad? Que es muy distinto a que vos le aprietes a un senador y le obligues a que haga lo que él no quiere, como hizo el Partido Liberal. El Partido Liberal le expulsó a 4 senadores porque le ordenaron que vote en contra de lo que ellos creen. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hay una disciplina, vos decís, bueno, vamos a hacer un grupo acá. Yo no estoy de acuerdo y vos estás de acuerdo y bueno, y debatamos y la mayoría es el que va a ganar. Entonces pierde, mi moción pierde. Entonces yo tengo que hacer caso a lo que dice el grupo. Entonces yo no puedo, porque yo ya me sometí a eso. Eso es lo que pasó con el Partido Colorado. Pero ¿qué pasó en el Partido Liberal? El Partido Liberal dice, vos a hacer lo que yo te digo. Pero vos no me podés obligar a mí. Si yo me someto a esa discusión y admito de que la mayoría es la que va a decidir, en ese caso en un bloque, y yo me someto a eso, ahí sí puedo estar incumpliendo o teniendo una inconducta. Bueno, ¿verdad? supuestamente esos senadores son liberales porque
les votó una ciudadanía liberal. Por eso están ahí en sus curules. Claro, lo que pasa es que son representantes de un segmento, ¿verdad? Eso es la democracia. Porque la gente pues cree que la democracia es que tenemos que tener parlamentarios que sean todo PhD, no sé qué, en Pero Harvard. por un lado se No rompen las vestiduras con lo de Katia y por otro lado aceptan sacarlos del Partido Liberal a 4 ahí tenés representantes. otro contrasentido. Eso tampoco Acá lo entiendo yo. la ironía es de que ellos, los que hoy se hacen los demócratas, los institucionalistas, los estadistas, son exactamente lo que están haciendo toda la inversa. Eso es lo irónico. Ellos agarran y dicen crispación política y agarran y le echan a senadores que son afiliados al Partido Liberal cuando no se puede exigir, o sea, no tienen pues mandato imperativo los parlamentarios. Nadie le puede decir usted haga lo que yo quiero. Ahora, si es una disciplina partidaria en el partido, dicen, bueno, vamos a hacer de esta forma. Si es que mi moción gana, usted acá en este bloque tenemos que hacer lo que quiere el bloque. Y yo digo, me someto a esa regla, como el caso de Beto Velar. Y él se somete a esa regla y bueno, y gana la mayoría en ese sentido y van a tener que votar de esta forma. Entonces él dice, bueno, yo tengo que cumplir, tengo que honrar con lo que dije. ¿Y ese debido proceso no se les pudo aplicar a estos 4 senadores hoy disidentes del Partido Liberal? Por ejemplo, ¿por qué no? Si ellos, en este caso, te consulto, estamos hablando de un juicio que hicieron ahí en forma por votación directa y le dieron una sanción. ¿Qué dicen los estatutos del Partido Liberal? Que tiene que ser un tribunal de conducta y se le tiene que hacer un sumario. Sí. Ese sumario nunca se hizo. Nunca se hizo. Ellos, el debido proceso, como le dicen ellos, lo aplicaron directamente. Pero convengamos que tenía que haberle pedido también su desafuero. Pero eso ya no está establecido en la Constitución porque habla de un juez. En todo caso, tenía que haber pedido a un juez electoral, tendría que haber hecho una acción preparatoria, por decirlo así. Porque ellos mismos no le van a poder pedir al Parlamento el desafuero. Tiene que ser un juez. Y a partir de ahora que en este tema, digamos, se espera qué cosa, por ejemplo. Esos 3 ministros de la Corte que están sobre huevos aparentemente. Y si según las informaciones, ¿verdad? Según las informaciones. A ver, esto es política. Esto no es... No estamos hablando de que puedan ser culpables de algo. Si bien dice que hay una violación, o sea, si tiene que ser por... o sea, hay una causal que es por mal desempeño en sus funciones, dice la Constitución 221, creo. Se tiene que probar eso. Pero a través de un juicio político. Por eso es que ahí es muy delicado el tema, porque el juicio político, su antecedente es el ostracismo griego. ¿Qué quiere decir eso? Los ciudadanos decían, bueno, este político puede ser peligroso, pero no hacía falta que pruebe. Votaban porque ellos percibían, bastaba su percepción nomás, o sea, su criterio personal nomás era suficiente para mandarle al ostracismo a un político. Lo expulsaban de Grecia por 10 años y si entraba lo mataban, ¿verdad? Ese era el ostracismo. Era diferente a otra institución que era el Areópago, ¿verdad? El Areópago era el tribunal para los comunes, por decirlo así. Areópago. El Areópago, ahí donde le jugaron al dios Ares, ¿verdad? Ahí supuestamente, ahí estaba la institución de la justicia. La aplicación de las reglas en el Areópago y en el ostracismo, como bien mencionaste, eran totalmente diferentes. Mientras el primero aplicaba la ley a los ciudadanos por delitos comunes, el segundo se aplicaba a los que se consideraban peligrosos para el Estado o polis de Grecia. Así mismo. ¿Y quién tenía esa valoración? El votante. No hacía falta que cometa un delito. Bastaba que haya una conspiración nomás, así como la Revolución Francesa. Digan, che, ese parece que va a venir Obama, parece que dice que haría, así como los títulos de ABC, haría tal cosa, constituiría tal cosa. Siempre utilizan el adjetivo condicional. Haría tal cosa. No, nadie no tiene ninguna prueba, entonces siembran ya la discordia, siembran ya la duda. Entonces todo el mundo puede ser blanco de todos, ¿verdad? Y es muy normal. Entonces eso es lo que pasaba con el ostracismo. O sea, la gente, el común de la gente decía, ese es peligroso porque puede hacer tal cosa. Entonces lo expulsaban de Grecia, de Atenas, ¿verdad? Lo expulsaban
sin tener una causa. Votaban y chau, listo. Eso es lo que ocurre en el juicio político. No hace falta que haya un porqué en el votante, porque es una valoración política. Si bien la Constitución dice que es en el mal desempeño de sus funciones, yo puedo ponerte, por ejemplo, hoy tenía que traer corbata y el reglamento interno dice que tenés que venir con corbata. Mal desempeño de sus funciones ya es, según mi criterio, ¿verdad? Que yo soy el que va a votar. Y finalmente no interesa eso porque va a ganar los que tienen más votos nomás. Si la mayoría dice, este se tiene que ir afuera, pues se va afuera. Querido y poder Hugo, recorrer, así como hizo Bonifacio Ríos, se fue a recurrir a los tribunales internacionales y ganó inclusive, ¿verdad? Pero mientras tanto, te vas afuera. querido Hugo, muchísimas gracias. Siempre él nos trae temas así muy interesantes acá y nos, digamos, obliga en el mejor sentido a elucubrar un poco más intensamente sobre los mismos y aclarar, por supuesto, nuestras dudas. 24 minutos de las 12, esta programación se reprisa a las 3 de la tarde, así que Hugo Vera va a volverse a escuchar y a ver seguramente a eso de las 18 horas más o menos de hoy, así que bueno, y analizar lo que dijo bien y lo que dijo mal, pero siempre dice bien las cosas él, porque él es un estudioso, es un científico, es un dedicado. Estamos en desacuerdo, totalmente. Así como hay otros grandes... Mi profesor era Hugo Estigarribia, pero estoy totalmente de desacuerdo con él. Hugo Estigarribia. Claro, me puso 4, por cierto, ¿verdad? Porque no le hablé en latín nomás. Te puso 4. 4. Así, o sea, y vos en romano. Y vos estás en desacuerdo. Ahora. Absolutamente, claro. Por eso pues, ahí está la riqueza del derecho, ¿verdad? O sea, que no hay una solución químicamente pura. No hay una solución químicamente pura. Por eso es derecho.